Estimadas amigas y amigos, bienvenidos a Presente y Futuro a través de Visión Democracia TV, tu canal YouTube. Suscríbete al canal. Hoy vamos a tratar el tema la violencia, boomerang del régimen de Maduro. La cúpula chavista desde hace muchos años comenzó en una actitud absolutamente inescrupulosa a armar grupos para defender la revolución. Bajo la doble moral de la defensa de un proceso disque revolucionario, se ha venido incrementando o se incrementó durante muchos años la formación de planes, de grupos y de bandas que fueron fortaleciéndose en dinero, en logística, en armamento pesado, FALES, AK-47, ametralladoras, bazucas, en fin, armamento de guerra. Desde muchos años, estos grupos delictivos establecieron una alianza con el régimen, una alianza que, como toda alianza delictiva y fuera del marco republicano, constitucional y legal, siempre comienza a generar una dinámica en la que se crean intereses, y como quiera que estás hablando de la alianza de un régimen que tiene en la mano los aparatos de violencia del Estado, con grupos al margen de la ley, estos grupos están acostumbrados a actuar sin norma, a actuar sin ley. Solo los guía la fuerza y sus motivaciones, sus intereses, el fin de enriquecerse de manera fácil, y por supuesto esa alianza fue aprovechada y las bandas terminaron convertidas en grandes megabandas. Al lado de eso se produjo también el acceso de la delincuencia transnacional, narcotraficantes, terroristas, grupos irregulares de Colombia, grupos irregulares islámicos que generan todo un conjunto de tensiones alrededor de la búsqueda de negocios donde sobrevive el más fuerte. Las megabandas comenzaron a crear sus propios intereses. Se dividieron el país. El Coqui tiene Caracas en jaque. El Coqui es ahora el alcalde de hecho en Caracas, el jefe de las calles de Caracas, él y su megabanda. Caracas está prácticamente sitiada. Han caído civiles inocentes de los tiroteos, de las balas perdidas, o simplemente del cruce de intercambios de disparos. Hay quienes denuncian que hay una concertación entre grupos del aparato estatal, policial y militar del régimen con las bandas para eliminar enemigos comunes o para eliminar competidores. Esa es una hipótesis. Ahora, lo cierto es que existe el hecho de que las megabandas, aún con enlaces en sectores del régimen, tienen sus propios intereses y no están actuando como actuaban en el pasado. Las hipócritas zonas de paz promovidas por voceros del régimen, muchas veces hemos visto a personajes del régimen fotografiados con delincuentes, con jefes de bandas, con planes de cárceles. Eso ha sido un hecho de moda. Lo concreto es que la violencia fomentada por el régimen de Maduro, la violencia fomentada por el chavismo, se convierte hoy en un efecto boomerang, porque ridiculiza la autoridad del régimen frente al mundo entero. Ridiculiza a un régimen que no tiene
la capacidad para responder y porque además los funcionarios policiales saben el calibre que tienen esas bandas. Es decir, saben que esas bandas están logísticamente bien armadas, lo cual ha convertido al Coqui en el alcalde de hecho de Caracas. Y así, si nos ponemos a revisar todas las regiones del país, nos vamos encontrando cosas. Mientras el régimen sigue siendo complaciente con las megabandas y con la delincuencia, persiguen a defensores de los derechos humanos, los encarcelan, como es el caso de el doctor Javier Tarazona, quien ha sido una voz valiente al servicio de la defensa de los derechos humanos. Durante los últimos meses en Fundarredes hemos documentado cómo el estado Apure ha sido el epicentro de esta relación conflictiva entre el bloque de Iván Márquez y de Jesús Santrich contra el bloque de Gentil Duarte, que se negó a ir al acuerdo de paz y que hoy se disputan los controles en territorio venezolano de la actividad del narcotráfico y de la extracción de oro, coltán y diamante. ¿Quién es Tarazona? Javier Tarazona es el director de Fundarredes, una organización que se ha dedicado a denunciar lo que ha ocurrido en las zonas más críticas del país, como el caso de Apure, donde han hecho una cantidad reiterada de denuncias, el caso Bolívar y el arco minero. Es decir, Javier Tarazona ha sido una voz importante en la Venezuela de hoy, en la que perseguir, torturar y matar se ha convertido en un hecho de moda. Vamos a la pausa y al regreso vamos a escuchar a nuestros invitados, gente conocedora del tema. Hoy estamos tratando el tema la violencia boomerang del régimen Maduro. Vamos a escuchar la opinión de nuestros invitados, gente que lidia cotidianamente con denuncias y con problemas. Vamos con la diputada Yajaira Castro de Forero, una voz valiente del Parlamento venezolano, una mujer que conoce a profundidad el tema y que sin duda ha estado en el Parlamento levantando su voz para defender el tema de la seguridad y para atender el tema policial. Antes de comenzar mi declaración, quiero darle el pésame a los familiares de las víctimas por la violencia que estamos viviendo en nuestro país. Sobre todo lo de las últimas semanas, cuando la banda del Coqui, de la Cota 905, se enfrentó a distintos cuerpos de seguridad del Estado. También me quiero solidarizar con todas aquellas personas que han vivido momentos de terror y momentos de angustia por estos enfrentamientos, que se han tenido que mantener encerrados y resguardados dentro de sus casas con el miedo de que una bala perdida les ciegue la vida. Estoy hablando de las zonas del Valle, de Montalbán, del cementerio, de la Cota 905, del Paraíso y de Quinta Crespo.
Muy lamentable lo que hoy nosotros estamos viviendo por el abandono de quienes hoy se mantienen en el poder en materia de seguridad ciudadana. Nosotros lo venimos denunciando desde la Asamblea Nacional cuando vimos que por la incompetencia, la incapacidad, por la falta de voluntad política, los índices delictivos se iban incrementando día a día. Se iba incrementando la cantidad de víctimas por este motivo. Esto lo denunciamos desde la legítima Asamblea Nacional. Recordemos aquellos 25 planes de seguridad que ellos presentaron con bombos y platillos, pero que luego los abandonaron y quedaban en el olvido. Cuando nosotros hablamos de las mal llamadas zonas de paz, a mí particularmente lo primero que se me viene a la mente es aquella foto donde el viceministro para aquel entonces, Vicente Rangel Ábalos, se reunió con un grupo de delincuentes en la Cota 905 para llegar a unos acuerdos y donde el régimen le iba a dar unos incentivos para que ellos entregaran las armas. Pues esto no sucedió, pero tampoco sucedió que el régimen hiciera todo lo posible para desarmar y desarticular estas armas. Continuaron con estas mal llamadas zonas de paz, que lo único que trajeron como consecuencia es que bandas pequeñas se reorganizaran y se fortalecieran. Bandas pequeñas que se reorganizaron y se convirtieron en megabandas. Que se fortalecieran cuando pudieron tener y tienen todo tipo de armas automáticas, como fusiles, como AR-15, subametralladoras, FAL, granadas, lanzacohetes y hasta drones para visibilizar la presencia de los cuerpos policiales. Lo más grave es que se le prohibió a los cuerpos policiales que ingresaran a estas mal llamadas zonas de paz y que los delincuentes pudieran actuar con total impunidad y con total libertad. Muy lamentable, porque cuando vemos que un opositor da algunas declaraciones, como el caso reciente de Javier Tarazona, que dio unas declaraciones que incomodaron al régimen, allí sí los cuerpos policiales actuaron de inmediato y lo privaron injustamente de libertad. O como vimos, como en el año 2014, en el año 2017, en aquellas protestas por la grave crisis económica compleja que nosotros estamos viviendo y salimos a protestar, ahí salieron todas las tanquetas y todo tipo de armas en contra de un pueblo desarmado. Las consecuencias son muy graves por esta complicidad del régimen con estas bandas delictivas. Lo que viven los habitantes de la Cota 905 es doloroso, porque viven aterrados, porque viven secuestrados en sus casas, porque son acosados por estos delincuentes, porque captan a sus hijos para que formen parte de estas bandas delictivas, porque tienen que abandonar sus casas, porque son desplazados, porque ya no, por parte de los delincuentes, y otros porque ya no soportan vivir con tanta inseguridad. Estas son las consecuencias, y no estamos hablando solo de la Cota 905. Estamos hablando que hoy en Venezuela existen 110 bandas delictivas que controlan 18 estados de Venezuela. Y que no vemos que los que hoy se mantienen en el poder hagan absolutamente nada para desarticular estas bandas. Eso es lo que vivimos en Venezuela a consecuencia de la complicidad y complacencia por los que hoy se mantienen en el poder y tienen la obligación de garantizar la vida y la integridad física de los venezolanos. Veamos la opinión del periodista Gustavo Azoka, ampliamente conocido en el país, sobre todo por su labor periodística y de investigación, y también por haber tenido conatos con algunos personajes del régimen. Escuchemos a Gustavo. Saludos, José Luis. Gracias por permitirme participar en tu programa. Y bueno, te puedo comentar que esto que ha ocurrido en Caracas con los enfrentamientos entre las bandas criminales del Coqui, el Vampi, el Garbis, el Mayella, el Conejo, y bueno, todo ese zoológico que hay en Caracas al frente de estas bandas criminales, por supuesto, ha desnudado de alguna manera al régimen de Nicolás Maduro. Recordemos, por cierto, José Luis, que todas esas bandas han sido de alguna manera toleradas
financiadas, estimuladas, aceptadas por el régimen. Recordemos también que fue el mismo régimen el que les cedió territorio a esas bandas. Les dieron la Cota 905, les dieron La Vega, les dieron el Cementerio, les dieron el Valle, les dieron el Paraíso, les dieron Petare, algunas le dieron Guarenas, a otras les dieron Guatire, les dieron Tejerías. Y así como lo han hecho en Caracas, lo han hecho también en otras partes del país. Bueno, Maracaibo, por ejemplo, es una fiel demostración de la existencia de estas bandas criminales. En Maracaibo hay una banda criminal que llaman la banda de Jayco Masacre, que ha hecho también estragos ahí en Maracaibo, no solamente en Maracaibo, sino también en toda la costa oriental del lago, lo que es Cabimas, Ciudad Ojeda, Lagunillas, la zona del sur del lago de Maracaibo, lo que es la cañada de Urdaneta, lo que es Machique, todo eso está tomado también por otras bandas criminales. Y así pasa en Táchira, pasa en Mérida, pasa en Apure, pasa en Trujillo, en Barquisimeto, en Maracay, Valencia, Barcelona, Maturín. En cada estado del país hay una banda criminal. En Aragua, el Tren de Aragua. Es decir, en cada estado hay una banda que ha sido promovida, tolerada, aceptada y en algunos casos financiada por el régimen, porque todo esto formó parte de un plan que se hizo en el año 2002, lo que se llamó el Plan de Defensa de la Revolución. La dictadura se puso de acuerdo con criminales a quienes entregó armas para que protegieran a la revolución y para que salieran a impedir un nuevo golpe de Estado como el que ocurrió en abril y también para que salieran a evitar una supuesta invasión militar extranjera. Y mientras todas esas bandas criminales hacen y deshacen lo que les da la gana, bueno, allí tienes el caso de Javier Tarazona y de los activistas de Fundarredes que están presos sin haber cometido ningún delito. Tienes el caso de Roland Carreño, colega periodista, que está detenido sin haber cometido ningún delito. O tienes cualquiera de los otros casos de los más de 300 presos políticos que hay en Venezuela. La mayoría de ellos está detenido desde hace muchísimo tiempo sin haber hecho absolutamente nada, simplemente por caprichos de algunos personeros del régimen. Así que, como te lo dije al comienzo de esta intervención, la dictadura ha quedado desnuda, se ha puesto al descubierto la tolerancia, la permisividad que tenían ellos hacia estas bandas criminales. Han estado ahora, fíjate, lo hacen ahora, a destiempo, 20 años después, ofrecen recompensas por los líderes de estas bandas criminales, pero por supuesto, las recompensas que están ofreciendo son unas recompensas que dan risa, son risibles. Ofrecer $50,000 por un criminal que se gana $300,000 mensuales, ofrecer $500,000 por el coqui se gana $1,000,000 mensuales, es decir, eso es una cosa risible, totalmente risible. Así que la dictadura ha quedado al descubierto y como digo yo, a la dictadura le crecieron los enanos. Vamos con la opinión del diputado Edwin Luzardo. Edwin es el jefe de la fracción parlamentaria 16 de julio y es el presidente de Alianza Bravo Pueblo. Vamos con él. Bueno, gracias José Luis por esta oportunidad. Lo primero que quiero señalar son las zonas afectadas en el caso de Caracas, como son las parroquias de Paraíso, La Vega, y zonas como Quinta Crespo, como el Cementerio, como la Cota 905 por donde comienza todo, que están dominadas, pero que no es desde ahora, hace mucho tiempo por estos grupos violentos, estos grupos irregulares. Lamentable es el hecho de que los más afectados son los civiles, los que nada tienen que ver con el conflicto. Primero, señalar que no es verdad lo que dice la que se hace llamar ministra de Paz y Justicia, de representante de la usurpación, quien dice que desde el 7 de julio se han sentido estas acciones de estos grupos
Esto tiene años, años sucediendo y donde las principales víctimas son los civiles que nada tienen que ver con esa situación irregular. Recientemente, en estos últimos días, hay un gran número de desplazados y de víctimas, de heridos y muertes de ciudadanos que lamentablemente nada tienen que ver con este conflicto. Lo peor de todo es que ahora han tomado la conseja de que está promovido por sectores internacionales y por actores nacionales. Todos sabemos que hay gráficas, todos sabemos que hay videos donde está la confesión por parte de representantes de este régimen, donde son ellos los que estaban armando estos grupos y promoviendo la violencia de estos grupos en la supuesta defensa de esta revolución que no ha hecho otra cosa que acabar con la paz, con el sistema de vida de los venezolanos. ¿De dónde salen esas armas de guerra? Si ellos mismos lo han confesado, que ellos estaban preparando, como dijo una ministra de la usurpación una vez, 40.000 presos, 40.000 delincuentes para defender esta supuesta revolución. ¿A quién engañan? Está confirmado que fueron ellos los promotores y que se les fue de las manos. Y fíjense las consecuencias de ese acto de irresponsabilidad de este régimen que ha promovido eso. Pero esto no está solo en Caracas. Quiero decirle que en Aragua también se están sintiendo los efectos de este tipo de política que aplicó el régimen y hay grupos armados que tienen tomado vastos sectores en Aragua y también en Miranda. En Petare también hay grupos que están controlando vastas zonas de ese sector. Y es por eso que nosotros queremos llamar a la atención a la conciencia tanto internacional como nacional para que entiendan que lamentablemente este Estado fallido no está dando señales absolutas para poder resolver el problema en Venezuela. No está dando señales en absoluto para poder nosotros tener una solución acordada con nadie. Todas las señales que dan son estas precisamente que indican que no tienen capacidad de rectificación, sino que tratan de justificar todo el desastre que han hecho con los venezolanos. Es bueno dejar esto bien claro porque lamentablemente todos los casos que suceden en el país, tanto en este género de violencia que se estableció a través de una política, porque fue una política establecida por el régimen para darle capacidad bélica a estos grupos creyendo que iban a tenerlos solidarios con su proyecto, cuando en verdad estos grupos lo que están tratando es de controlar vastos sectores de la población venezolana. Y ahí están las consecuencias. De manera que aquí no vamos a creer en esos disfraces que se quieren colocar ahora, tratando de combatirla, porque sencillamente lo que les sucedió fue que se les fueron de las manos. Son grupos que sabemos que por su naturaleza no se someten a ninguna disciplina, sino a la disciplina de la violencia. Y ahí están las consecuencias de ese tipo de política aplicada y promovida por este régimen, porque es evidente, y repito, hay pruebas, tanto gráficas como videos, donde se demuestra que esto fue orquestado por un sector importante de la usurpación y que ahora tienen las consecuencias que están padeciendo principalmente el pueblo venezolano.
Hoy estamos tratando el tema la violencia boomerang del régimen de Maduro. La violencia solo engendra violencia. Y la historia nos ha enseñado que todos los promotores de la violencia terminan alcanzados por ella. No es válido, ni política ni ideológicamente, que se utilice desde el Estado, en lugar de profundizar la vida republicana pegada a la Constitución y las leyes, se utilice el aparato de un Estado para hacer alianzas con la delincuencia transnacional, narcotráfico, terrorismo, narcoguerrillas, etc. Y al propio tiempo, a lo interno, se hagan alianzas con pranes, con jefes de banda, y se terminen fortaleciendo tanto esas bandas que de ser bandas pasan a ser megabandas con gran fuerza logística y financiera y con capacidad para enfrentar a todo el aparataje del Estado y para colocar en jaque a toda una región o a toda una ciudad, como está ocurriendo en Caracas. La violencia solo engendra violencia. El que siembra de esa manera recoge su propia siembra. La historia demuestra cientos de casos, pero vamos a uno reciente. Allí tienen ustedes en jaque la dictadura de Cuba. Hoy vemos cómo los cubanos, incluso los cubanos de las nuevas generaciones, los que se formaron dentro de la revolución cubana, hoy han tomado las calles masivamente, y la respuesta del dictador de turno, de ese títere de los Castro que llaman Díaz-Canel, es anunciar violencia, el combate en las calles y levantar, como siempre, el hipócrita discurso antiimperialista contra Estados Unidos. Y digo hipócrita discurso porque ellos hablan contra el imperio, pero viven detrás del imperio, buscando perdones y buscando negocios. Ahí están los cubanos respondiendo. Hoy el pueblo venezolano vive un mal momento por la tragedia, un mal momento por los efectos del caos y también una gran decepción por los reiterados errores cometidos por sectores de la oposición. Desafortunadamente meten a todo el mundo en algunos casos en el mismo saco, cuando eso no es exactamente cierto, porque hay sectores de la oposición que hemos combatido el régimen y seguiremos combatiéndolo. Pero este régimen no lo vamos a derrocar con payasadas ni con parodias. No lo vamos a derrotar cayendo en su estrategia de ir a unas elecciones regionales que no resuelven nada. Ni lo vamos a derrotar promoviendo un referendo a Maduro. Yo pregunto, ¿referendo a quién? ¿A un usurpador? Pedir un referendo a Maduro es un reconocimiento a su condición presidencial. ¿O es que ya Maduro no es usurpador? Es un usurpador que ha fomentado la violencia y que hoy la violencia se le devuelve. Es un usurpador que ha fomentado alianzas con grupos irregulares y fíjense la derrota que acaba de recibir en Apure. Han tenido que ir a negociar con Gentil Duarte. Es decir, todos los factores de violencia que han creado se les han devuelto como un boomerang. Venezuela va a reaccionar y es hora de plantarse. Y no es plantarse bajo el seguimiento de ninguna dirección política absurda, planteando tonterías como cuidar espacios. ¿Cuáles espacios? Una gobernación que no vas a ejercer con plenitud, o una alcaldía que no vas a ejercer con plenitud, porque te van a colocar, te van a interferir, te van a quitar funciones, etc. No, una tiranía no se derrota con caricaturas. Hay que asumir con las ideas bien puestas que hay que salir de este régimen y que estamos obligados a derrotarlo. La violencia es un boomerang
contra el régimen de Maduro y está comenzando a expresarse. El ejemplo heroico del pueblo cubano reclamando libertad y democracia debe ser un factor de inspiración para el pueblo venezolano, que también ha salido muchas veces a la calle, pero que se acerca la hora de retomarla para derrocar a la tiranía. Muchas gracias, amigos. Dios bendiga inmensamente a Venezuela. Hasta nuestra próxima entrega. Suscríbete al canal.